La juventud como fuente de vida. La juventud está llena de vida, de frescor, de impulsos y de aspiraciones magníficas. ¿Cómo no amarla? La cuestión está en saber qué es lo que hará con esa extraordinaria efervescencia de energías que se desbordan en ella. Puesto que existen correspondencias entre la vida del hombre y de la naturaleza, podemos decir que los años de la juventud son comparables al periodo de formación de la Tierra. En aquel momento, hace millones de años, todavía no era posible una vida organizada. No habían sino que erupciones volcánicas y material en fusión. Fue necesario que estos movimientos y estas fuerzas se calmaran para que la Tierra se convirtiese, por fin, en un lugar habitable para las plantas, los animales y los hombres. Pues bien, la juventud vive interiormente en ese estado primitivo de la Tierra. Sus energías, al no estar aún dominadas ni controladas, provocan todo tipo de manifestaciones desordenadas y contradicciones. La juventud se excede en todo cuanto vive, las atracciones y las repulsiones, los entusiasmos y las rebeldías, y a los impulsos generosos, creativos, le siguen a veces sentimientos de hastío y necesidad de destruirlo todo, hasta el extremo de querer su propia destrucción. Sobre un terreno tan inestable no puede edificarse nada sólido. Es necesario, pues, que la juventud adquiera un poco más de moderación, de control, de armonía, para convertirse en una tierra en la que se pueda vivir plantas, animales y hombres, simbólicamente hablando. Porque el paso de la juventud a la edad adulta es eso, el paso de una vida desorganizada, inestable y caótica a una vida rica, plena, beneficiosa para uno mismo y para los demás. Quienes imaginan que convertirse en adultos es perder la juventud, es decir, abandonar todo aquello que constituye el encanto, el florecimiento y la vida, está en un error. Ser joven es una cosa y conservar la juventud otra muy distinta. Los jóvenes poseen fuerzas vivas y materiales completamente nuevas con los que deben trabajar conscientemente para construir su existencia. Si no trabaja, ¿qué sucederá? Puesto que con el paso de los años forzosamente van perdiendo esta vitalidad, si se han dejado llevar por sus caprichos y por sus instintos, sin tratar de ver las cosas con claridad y de poner un poco de orden en sí mismos para dominar sus energías, cuando lleguen entonces, es importante esto, a la edad adulta, serán como suelos estériles, como tierras devastadas. Si surgen tantos conflictos entre los jóvenes y los adultos, es porque estos últimos han vivido una juventud inconscientemente, de forma pasiva, sin hacer ningún trabajo interior durante este periodo. Y ahora se sienten empobrecidos y tratan a los jóvenes con rencor, porque estos poseen lo que ellos ya no tienen. En cuanto a los jóvenes, cuando ven a estos adultos tan prosaicos, tan insensibles, tan débiles, evidentemente les critican, se burlan de ellos o se rebelan, y esta situación crea poco a poco problemas irresolubles. Pues bien, yo aconsejo a los jóvenes que dejen que los adultos en paz empiecen a realizar un formidable trabajo interior de organización, de control, de armonización, a fin de conseguir aportar por ellos mismos algo mejor, y si verdaderamente lo desean, pueden hacerlo. Vemos además que, desde hace algunos años, la juventud se inmiscuye en las cuestiones públicas. Chicos y chicas muy jóvenes opinan sobre la sociedad, sobre la vida del país, sobre los acontecimientos mundiales, se organizan para que su palabra sea valorada. Esto es algo nuevo, nunca se había visto antes, sí, y es algo significativo en estos tiempos. Nuevas corrientes empiezan a difundirse en el mundo. Se abren camino a través de la juventud. Vamos a entrar en una nueva era, la era de Acuario. Sus influencias, además, se dejan ya sentir, por supuesto, de momento. Asistimos a manifestaciones a menudo desordenadas. Eso es normal, ya que se trata de pruebas y estas siempre van acompañadas de desacuerdos, de conflictos. Pero pasado algún tiempo, todo volverá a su justo lugar, y entonces podremos ver cambios. La naturaleza de estos cambios dependerá de los jóvenes, puesto que ellos han tomado la palabra y muchos adultos están de acuerdo en dársela. Le corresponderá ahora a ellos reflexionar a fondo a lo que piden. Si los jóvenes también reivindican comodidades materiales y placeres, que no se hagan ilusiones. No piden nada que sea realmente nuevo bajo el sol, sino algo que los humanos reclaman desde que existen y que no es precisamente muy glorioso. Si no piden algo mejor, se parecerán por tanto a los mismos adultos a los que están criticando. Entonces diréis, ¿qué debemos pedir? Pedir ser instruidos. Ser instruidos es lo que deben pedir los jóvenes de hoy en día. Y ser instruidos no significa tan solo adquirir conocimientos que os permitan obtener diplomas y ejercer una profesión. Ser instruido es recibir salud gracias a la cual se avanza cada vez más por el camino de la libertad, de la fuerza, de la belleza, del amor, por el camino de la verdadera vida. Y para hacer valer sus reivindicaciones, la juventud debe encontrar también la actitud adecuada. No se convence a los demás sobre sus derechos gritando, gesticulando y mostrándose grosero y violento.
Me gustaría ver cómo se alza, por fin, una juventud ante la cual todos se vieran obligados a capitular. Sí, ni siquiera tendría que decir nada, tan solo presentarse, y su ideal, su pureza y su resplandor harían rendirse al mundo entero. Nada se le podría resistir. Por supuesto, la juventud no tiene el poder para imponer inmediatamente su voluntad, pero cuanto menos puede empezar a oponerse a todos a quienes tratan de inducirla hacia caminos tortuosos. Por eso, en primer lugar, debe mostrarse muy vigilante y seleccionar entre todo lo que él le propone, sabiendo que puede ser presa fácil para todos aquellos que tienen intereses poco claros. ¿Cuánta gente está al acecho y estudia lo que más puede atraer a los jóvenes, a sus instintos y deseos que se están despertando, y se apresura a ofrecérselo para alimentar su codicia? Esto lo proporciona ya los mismos fabricantes de juguetes, quienes favorecen el instinto de agresividad de los más pequeños con armas o juegos de guerra. Y más tarde continúa con todo tipo de objetos o de actividades absolutamente inútiles e incluso peligrosas, que los adolescentes ignorarían por completo si no las viesen expuestas por todas partes, en los escaparates de las tiendas y anunciadas por la publicidad. Pues bien, estas personas son culpables de inducir error a la juventud, porque en primer lugar suscitan en ellas unas necesidades materiales que no tiene la posibilidad de satisfacer, y eso le acarrea frustraciones, e incluso el deseo de obtener deshonradamente aquello que no puede obtener de forma honesta. Después, el tratar de hacerle creer que tiene absoluta necesidad de todo para sentirse bien y feliz, le desvía de la verdadera búsqueda de la felicidad y el sentido de la vida, ya que la felicidad y el sentido de la vida solo se encuentran si nos abrimos al mundo espiritual. Solo así nos sentimos nutridos, serenos y fortalecidos. Hay muchos adultos que se pregunten si lo que prepara para la juventud será verdaderamente bueno para ella, si le ayudará a ver las cosas más claras, a equilibrarse y a fortalecerse. La mayoría de las veces solo piensan en conducirla, ante todo, hacia una dirección que les convenga a ellos mismos, y lo que a ellos les conviene es ganar dinero. ¿Cuántos libros, películas, discos, etcétera, que se ofrecen a los jóvenes no sirven más que para enriquecer a los hombres de negocios? Y si los jóvenes están cada vez más desorientados y trastornados a causa de lo que ven y oyen, poco importa. A esa gente les trae sin cuidado. Este negocio puede llegar muy lejos, ya que cada vez más hay más criminales que se aprovechan de la voluntad de los jóvenes, o de su desazón, para introducirlos en la droga. Mediante la droga los convierten en sus esclavos, en ruinas humanas e incluso los matan. Pero eso, ¿qué les importa a ellos? Que les permita ganar dinero. Es una reflexión muy importante, ¿verdad? Porque mientras muchos jóvenes están perdiendo la vida, mucha gente se está lucrando de eso, y los jóvenes no pueden avanzar. La televisión es terrible, hay que evitarla todo lo que se pueda. Qué importante. Pero siempre con cierta moderación, no es muy difícil alejarse de la sociedad, pero en caso de que no se consiga, pues hacerlo lo menos posible. Todos los medios son buenos para enriquecerse. Os puedo contar incluso lo que me sucedió a mí mismo cuando era muy joven. En la ciudad de Varsovia, donde yo vivía, había entonces un hombre de una veintena, que en su tiempo fue cónsul de América, y que se había traído de sus viajes toda clase de libros sobre ocultismo y tratados de magia. También otros objetos, varitas y espejos mágicos, vestimentas para realizar ceremonias, etc. Se había convertido en una especie de mago. Pero viendo que por sí solo no tendría éxito, puesto que debían faltarle ciertas facultades y elementos, buscó a un chico joven para trabajar con él y realizar sus proyectos, y se fijó en mí. A cambio de mi ayuda, me propuso alojarme en su casa. Vivía en una magnífica mansión, alimentarme, darme dinero y todo cuanto yo quisiera. Poseía una fantástica biblioteca y él mismo era escritor. Había escrito sobre espiritismo y también había realizado algunas traducciones. En Bulgaria fue el primero en traducir Zanoni, de Bull Lytton. Yo era muy joven, 18 años, y no conocía gran cosa acerca de la naturaleza humana, de su codicia, de su perversión y de su afición por las empresas peligrosas. Pero yo quería ser bien conducido, bien guiado, y no hacía nada sin pedir la opinión de mi maestro Peter Deuno. Esto que os cuento sucedió algún tiempo después de haberle conocido. Le expliqué pues a mi maestro las proposiciones de aquel hombre, preguntándole qué debía hacer, y el maestro fue categórico. Me desaconsejó relacionarme con aquel individuo semejante y ocuparme de la magia. Fue una suerte, pues si no, quizá hubiese emprendido un camino muy peligroso. Ciertamente había obtenido muchas cosas, pero ¿a qué precio? Porque cuando uno empieza a practicar la magia para tener ventajas materiales, éxito, dinero, gloria, la posesión de un hombre o de una mujer, ya está en el camino de la magia negra. Y de una forma u otra acaba vendiendo su alma al diablo, como se suele decir alegóricamente. Voy a repetir esto, porque cuando se empieza a practicar la magia para tener ventajas materiales, éxitos, dinero,
la posesión del amor de una mujer, ya están cambiando de la magia negra y de una forma u otra acaba vendiendo su alma al diablo. Pensaréis sin duda que vosotros no correréis ningún peligro de recibir proposiciones seductoras de un brujo. Bien, quizá de esta forma no, pero ¿hay tantas maneras de vender el alma al diablo? No es necesario hacer un pacto con él, como se cuenta en los libros de brujería. Basta con que uno obedezca a móviles interesados y egoístas para ir perdiendo poco a poco la luz de su alma. Basta que uno obedezca a móviles interesados y egoístas para ir perdiendo poco a poco la luz de su alma. Interesante. Por eso aconsejo a los jóvenes que estudien bien cada proposición que reciban, tanto si se trata de objetos como de compras, de ropas, de músicas, de actividades o de ideas. Deben procurar ver, en primer lugar, cuál es la naturaleza de las tendencias que otros quieren fomentar en ellos. Que no olviden que aún son como una tierra en formación, y si perciben que los están incitando a las ganancias, los éxitos fáciles, la violencia, la desesperación y a tantas calamidades que existen en el mundo, deben saber que son fuerzas destructivas y por tanto es preciso apartarse de ellas. Si verdaderamente quieren hacer las cosas mejor que los adultos y crear un mundo nuevo, deben aceptar solo aquello que les incita a construir en sí mismos y a su alrededor algo bueno, bello, puro y fuerte. Es así. Primer capítulo. Bien, pasemos al siguiente capítulo. Capítulo 2. Los fundamentos de nuestra existencia. La fe en un creador. Mucha gente os dirá que no tiene ninguna importancia ser creyente o ateo, que la fe o la ausencia de fe no tiene verdadera influencia en la mentalidad de los seres y en su comportamiento. Pues bien, eso prueba que simplemente que toda esa gente no sabe nada de psicología. La realidad es que todo lo que dejéis entrar en vuestra alma, convicciones, sentimientos y pensamientos, influyen en vosotros, y la presencia o ausencia de estos elementos en vuestro interior influyen también en vuestro razonamiento y por tanto en vuestra actitud más profunda frente a la vida. Igual sucede con todo. Si hacéis un pastel y os olvidáis del azúcar, ¿creéis que el resultado será el mismo que si lo hubierais puesto? Si os descuidáis en la composición o la dosificación de un producto químico, tampoco tendréis el producto que esperabais. Hoy en una asamblea en el Parlamento, por ejemplo, si un diputado está ausente, las decisiones pueden ser completamente diferentes. Si este diputado hubiese estado allí, habría podido prevalecer otro punto de vista y el voto quizá hubiera sido diferente. La vida entera está ahí para mostrar una importancia que reviste la presencia o la ausencia de un elemento, y con una mayor razón cuando se trata de la presencia o de la ausencia de este elemento que es la fe. Lo comprenderéis mejor si os digo que la fe es, en lo que respecta al ser humano, un fenómeno comparable con la pubertad. La pubertad es un periodo en cuyo transcurso se producen en el muchacho o la muchacha grandes cambios fisiológicos, pero también sobre todo psicológicos. Un nuevo elemento que ha interrumpido en su vida psíquica provoca modificaciones en su sensibilidad y por tanto en su manera de ver las cosas. Se produce una toma de conciencia. Pues bien, creer que el mundo es obra de un creador todopoderoso, omnipotente y todo de amor es de fundamental importancia para la vida psíquica del hombre. El razonamiento y las reacciones de un verdadero creyente ante las cuestiones de orden moral, social y político tienen una dimensión más profunda y más vasta y son de una calidad más sutil que la del ateo. Gracias a la presencia de este elemento de fe, de amor para con el creador, el creyente siente y aprende aquello que el ateo puede sentir ni comprender. Pero dirán algunos, los ateos son más. Pero dirán algunos, repito, el audiolibro va lento, los ateos son más objetivos, más lógicos, se pronuncian únicamente sobre lo que ven, mientras que los otros, obnubilados por sus creencias, emitan juicios erróneos. Esto en absoluto es así. Por supuesto que la gente que tenga fe no significa que va a tener por ello automáticamente un buen juicio. Para pronunciarse correctamente existen también ciertas facultades mentales que entran en juego, y no todos los creyentes están mentalmente bien desarrollados. Pero os quiero decir esto. Al hombre inteligente que no cree en la existencia de Dios, en la realidad del alma o en la existencia del espíritu, siempre le faltará un elemento sustancial para completar sus observaciones y sus juicios. La ausencia de este elemento mantiene a los ateos en un punto de vista superficial. Ellos no van más allá de la forma, de la superficie o de la existencia. Cuando el elemento de la fe se introduce en el hombre, éste descubre la verdadera dimensión de los seres y de las cosas, y por encima de todo, siente las corrientes que circulan entre ellos, en su existencia. Un ateo se comporta como alguien que, ante otro ser humano, solo considera su anatomía. Si únicamente se trata de identificar los miembros, los órganos y descubrir su apariencia, la anatomía puede bastar.
Pero ocuparse solo de la anatomía significa centrarnos en un cuerpo sin vida, no en la vida misma. Por tanto, es importante decir que somos criaturas, y las criaturas que no reconocen tener un creador, caen en el absurdo y en la monstruosidad. ¿Qué podemos esperar de bueno de alguien que se niega a reconocer una evidencia tan simple? ¿Que la creación y las criaturas tienen necesariamente un creador? ¿Ves si no? Cuando se ha cometido un crimen, lo primero que la gente se pregunta es ¿quién ha sido el autor? La mayoría de las veces el autor ya está lejos, no se queda junto a la obra. Sin embargo, nadie pone en duda que esta obra tenga un autor. Igualmente, cuando vemos un cuadro y no sabemos a qué pintor atribuirlo porque no lleva la firma, no decimos que este cuadro no tiene autor, sino solamente que es anónimo, que ignoramos quién es el autor. Pensamos, sin embargo, que este existe, porque entonces algunos pretenden negar un autor a esta obra grandiosa y sublime que es la creación, que digan si así lo desean que es una obra anónima. Ha habido suficientes seres humanos que se han esforzado en dar nombre al creador, pero negar que tenga autor es una verdadera aberración. Para mí este tema es un tema que no habría necesidad de hablar, y casi me da vergüenza. Me da vergüenza todo, tanto parar a pensarlo como referirme a él. Que todo, la inteligencia, la grandeza, la belleza que existe en el universo haya surgido del caos un buen día, así por casualidad, nada. No hay palabras suficientes para calificar una sensatez semejante. Para un iniciado, aquel que quiera entender y profundizar en la verdad, debe ante todo reconocer la existencia del Creador. Y, si quiere beneficiarse de su vida, de su luz, de su amor, de su fuerza, debe vincularse a él, entrar en contacto con cada una de aquellas cualidades que tiene en él su única y verdadera fuente. El pensamiento de la existencia de Dios por sí solo ya trabaja benéficamente en cada criatura, porque contrariamente a lo que muchos han creído durante mucho tiempo y creen aún, Dios no es ese viejo buen hombre con barba sentado en las nubes, ocupado en observar a los humanos para tomar notas de sus faltas y castigarlos. A Dios no se le puede escribir, ni explicar, ni siquiera concebirlo, pero aquel que lo busca sinceramente, que trabaja para acercarse a él mediante la práctica de las virtudes, siente poco a poco su presencia manifestarse en él como una paz, como una luz, como un amor, como una fuerza, y que nada malo puede alcanzarle. Sí, y es esto pues lo primero que hay que comprender, que nunca encontraréis a Dios fuera de vosotros, solo podéis encontrarlo en vosotros como una presencia que vivifica e ilumina todo vuestro interior. Observaos cuando amáis a alguien. La presencia de tal sentimiento en vosotros os impulsa a pensar y actuar de una cierta manera, y no solo con respecto a esta persona, con todos los seres que hay a vuestro alrededor e incluso con la naturaleza. A causa de la presencia de este sentimiento en vosotros, de otras relaciones. Entonces lo experimentaréis con mayor razón cuando el ser a quien amáis es el ser de todos los seres. Pero, ¿cómo amar a alguien cuya existencia negamos? A quien no cree en Dios, que no le ama, le faltará siempre algo, por muy sabio o filósofo que sea. La ausencia de ese sentimiento le privará de la verdadera comprensión. El amor es una fuerza que actúa en vosotros, en vuestro mental, en vuestra voluntad e incluso en vuestro cuerpo, y os ofrece inmensas posibilidades. El amor es como el carburante. Si tenéis gasolina en vuestro coche, podéis avanzar, pero si os falta la gasolina, ¿a dónde iréis? Comprended que lo que hoy os digo es una verdad esencial. La presencia o ausencia de ciertos elementos en vosotros es lo que determina vuestro destino. Si tenéis la fe, el amor y la esperanza, si creéis en Dios, si le amáis y si fundamentáis vuestra esperanza en Él, cualesquiera que sean los acontecimientos y las condiciones, vuestra vida no será la misma que si no lo estuvierais. Llegará el día en que los investigadores comprenderán que tan importante es estudiar las reacciones químicas que producen en el hombre sus convicciones, sus ideas y sus pensamientos, como conocer toda la química mineral, orgánica, etc. Incluso, si esto que os explico aún no os dice gran cosa, no importa, no caerá en saco roto, ya que os hablo de realidades que existen en vosotros, aunque ahora no sois conscientes de ellas. Yo sé que al hablaros pulso algo en vosotros que solo pide salir a la luz. Poco a poco ese algo, el sentimiento de lo divino, se manifestará en vosotros, como el loto, que empieza a crecer bajo el agua y después se abre en la superficie. El loto es justamente el símbolo de este proceso psíquico que os estoy describiendo. Las cosas nacen, se forman y empiezan a crecer en la oscuridad del subconsciente. Y en el momento en que aparecen en la consciencia ya no son incipientes.
sino que están casi ultimadas porque se han estado desarrollando desde hace ya mucho tiempo atrás. De igual modo, en lo más profundo de vuestro ser, mis palabras despiertan algo, que un día, igual que la flor de loto, surgirá para expandirse sobre el agua. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. El sentido de lo sagrado. Hace años, cuando yo era todavía muy joven, en Bulgaria, no tenía dinero. No tenía dinero suficiente para comprarme una radio y me fabriqué un aparato de galena. Para hacer funcionar este aparato hay que colocar una pequeña aguja sobre un cristal de galena y desplazarla hasta tener un contacto. A veces funciona y otras no. Y esto fue precisamente lo que me llamó la atención en aquella época y lo que me puso a reflexionar. El hecho de que no siempre funcionaba. Por mucho que las agujas tocasen la piedra, no había nada y debía seguir buscando a tientas. Luego de repente oía, por fin, música o voces. Era como si hubiese puntos vivos sensibles a puntos muertos. Cuando encontraba un punto vivo debía mantener la aguja en él para que el aparato siguiese funcionando. Si la explotaba, perdía el contacto y tenía que volver a tantear hasta encontrar de nuevo un punto. Reflexionando descubrí que este fenómeno presentaba equivalencias con vuestra vida interior. Todos los humanos buscan algo, quieren oír una voz, quieren recibir ayuda, pero la mayoría de las veces no oyen nada, no reciben nada. ¿Por qué? Porque no han sabido pulsar dentro de sí mismos los puntos sensibles de su alma y de su espíritu que los pondrían en comunicación con las regiones espirituales. Así pues, deben seguir explorando, tanteando. Cuando logren dar con estos puntos, experimentarán una sensación que los engañará. Recibirán la luz, el amor y el gozo. Tendrán la revelación del sentido de la vida. Diréis, bien, lo hemos comprendido, debemos buscar estos puntos, pero ¿cómo? En realidad se trata de una cuestión de actitud. Porque hay una cosa en particular que los humanos descuidan cada vez más y es la actitud interior, el sentido de lo sagrado. A sus ojos ya nada es digno de respeto ni de veneración. Diréis que tratan de cultivar el respeto por la persona humana. Sí, pero esto es poca cosa, e incluso nada en absoluto, porque más allá del hombre existen superiores a él, seres a quienes ignora y en cuya existencia ni siquiera cree. Se ampara tras lo que llama respeto por la persona humana para justificarse de no respetar nada más, ni a sí mismo, ni a la naturaleza, ni siquiera al Creador. En realidad no podéis respetar verdaderamente a los seres humanos si dentro de vosotros no tenéis consideración por algo más grande, absoluto. Despreciaréis incluso a vuestro prójimo porque en vosotros existirán móviles personales muy fuertes que suprimirán este respeto. Solo cuando tengáis un sentimiento sagrado hacia algo, o más bien hacia alguien, un ser más grande, más elevado para con el Creador, respetaréis también a los seres humanos. Este respeto de la vida es esencial, pues determina toda la vida interior y exterior del hombre. Hoy, la actitud de la mayoría de la gente es deplorable. En vez de mirar hacia el Creador, le dan la espalda. Ya nadie enseña a la gente a cultivar ese sentido de lo sagrado. Más bien se le incita incluso a desembarazarse de él, porque, al parecer, es algo que ya es inútil, que ya está superado. Era bueno para nuestros antepasados, que eran unos ignorantes, pero en nuestros tiempos, pues bien, que sepan que por eso se encuentran tantas dificultades en la vida, ya que con esta actitud grosera y respetuosa no pueden obtener ningún progreso. Por supuesto que en los campos científico y técnico en los que se ejercitan tienen algunos resultados, pero todo eso pertenece al ámbito material, exterior, porque lo interiormente en el campo espiritual, desgraciadamente no descubren gran cosa. La mayoría de las veces no encuentran sino mediocridad, estupidez, vacío y angustia. Esto seguirá siendo así mientras no hayan resuelto esta cuestión esencial: encontrar la actitud adecuada. Ante este ser sublime que todo lo dirige y que todo distribuye, el hombre debe tener una actitud de respeto, de asombro. Diréis, pero no vemos a este ser. Si le veis, ¿veis la belleza de la naturaleza? Si le veis, dice Abinahot. Si le veis, ¿veis la belleza de la naturaleza, la armonía de la creación? Veis a vuestro alrededor hombres y mujeres, pero nunca pensáis en remotaros hasta el autor de todo cuanto veis. El autor no existe. Y bien, ¿qué creéis que ganáis con semejante actitud? De este modo únicamente seréis zarandeado a diestro y siniestro por fuerzas caóticas con las que habéis sintonizado inconscientemente. Cuando queremos obtener un favor de alguien, sabemos cómo saludarle, cómo comportarnos con él, cómo hablarle. Pero ante el cielo que nos ha creado, que nos lo ha dado todo, no sabemos qué hacer. Ni siquiera en las iglesias tenemos una actitud correcta. Exteriormente sí, claro, y aún no del todo. Pero es interiormente en los pensamientos, en los sentimientos, donde hay que encontrar esa actitud para obtener todas las bendiciones del cielo.
Tratad ahora de encontrar la actitud correcta hacia el Señor, de pensar en Él con respeto, admiración y amor, porque así viviréis al unísono con Él, y todo lo que Él posee empezará a venir hacia vosotros. Sentiréis que os ilumináis con su luz, que amáis con su onda, que sois libres con su libertad, que os regocijáis con su gozo. Mirad a los enamorados, comulgan con las mismas sensaciones que vibran en la misma longitud de onda. Esto es interesante. Mirad a los enamorados, comulgan con las mismas sensaciones porque vibran en la misma longitud de onda. El que posee empezará a venir hacia vosotros. Sentiréis que os ilumináis con su luz, que amáis con su amor, que sois libres con su libertad. Pero los humanos nunca piensan en aplicar en el terreno espiritual las leyes que han descubierto en el mundo físico. Es evidente que el Creador no necesita vuestro amor ni vuestra veneración. A Él no le falta nada. Rebosa de plenitud. Pero vosotros sí que tenéis necesidad de amarle, porque gracias a ese amor os eleváis hasta los mundos de la belleza, de la luz y de la libertad que son los suyos. Sí, y por eso debéis tener un sentimiento sagrado hacia este ser que lo ha creado todo con tanta inteligencia. Os maravilléis ante las flores, las piedras preciosas, el canto de los pájaros, la belleza y la inteligencia de ciertos seres. ¿Por qué entonces no podéis maravillaros ante aquel que lo ha creado? Él es el único que merece vuestra admiración y sin embargo se descuida, se le proscribe. La religión, que se ha reducido poco a poco a prácticas exteriores, y la ciencia, que ha contribuido a apartar al hombre de lo sagrado, no facilitan el reencuentro de esta actitud sagrada. Por eso, durante algún tiempo, tendréis que buscar. Como el aparato de la galena, con el pensamiento y con la oración, que son la aguja, trataréis de pulsar este punto. Y cuando lo hayáis logrado, veréis el esplendor del punto divino y oiréis la voz del Eterno. Así pues, hay que seguir, hay que insistir, y luego un día, de repente, algo se abrirá, brotará de vuestro interior. Fin del capítulo 3. Tema 4. La voz superior. El juicio negativo que generalmente nuestros contemporáneos tienen de la vejez proviene de su concepción materialista de la existencia. Para todo aquel que piense que el sentido de la vida consiste en aprovecharse de los placeres, comer, beber, fumar, tener aventuras pasionales o sumergirse hasta el cuello de actividades que procuren dinero, el poder y la gloria, evidentemente la vejez no es el periodo más favorable. Tanto más por cuanto, al haber usado y abusado precisamente de su salud en estas ocupaciones durante su juventud, aún se encuentra más arrugado, feo y achacoso de lo que estaría si hubiese vivido razonablemente. Se les dice a los jóvenes: daos prisa, la vida es corta. Si no os aprovechéis de ella, un día lamentaréis haber dejado pasar tantas ocasiones. Ahora circula por el mundo una filosofía muy perniciosa, que incita a los humanos a satisfacer todos sus deseos, porque es muy malo, según parece, no seguir la voz de la naturaleza o oponerse a ella. Es una filosofía muy moderna que la verdad que nos incoa a los jóvenes, pero hay que intentar luchar. Lo que se llama represión es esto. Sin embargo, si sois lúcidos y honestos, os daréis cuenta de que la voz que habla en vuestro fuero interno no siempre os dice que busquéis solamente vuestro placer. A veces, al contrario, la voz que habla dentro de vosotros nos aconseja que seamos más razonables, más dueños de nosotros mismos, e incluso nos hace reproches. ¿Por qué te has hecho locuras? ¿Por qué te has dejado arrastrar? Ahora lo lamentas. Sin duda esta voz rara vez se expresa y lo hace con mayor suavidad, pero está ahí, no se la puede negar. Pues bien, esta voz también es la voz de la naturaleza, pero de la naturaleza superior, mientras que la otra es la voz de la naturaleza inferior, porque el hombre coexiste en ambas fuerzas, y las dos tratan de manifestarse, y hay un punto que debéis tener claro. Cuando la gente, incluso los escritores y los filósofos, hablan de seguir la naturaleza, de obedecer las leyes de la naturaleza, no saben muy bien cómo utilizar el sentido de la palabra, naturaleza. La invocan cada vez que quieren justificarse por haber obedecido a sus instintos o cedido sus tentaciones. Pues bien, con ello no se justifica. Obedecen a la naturaleza, sí, pero a la naturaleza inferior, y no quieren escuchar la naturaleza superior, porque esta también existe, y les habla, pero ellos se niegan a oír su voz. En la religión cristiana existe la tradición que dice que el hombre le acompañan durante toda su vida una entidad luminosa y una entidad tenebrosa. La entidad luminosa, el ángel, que está a su derecha, y se esfuerza por iluminarle con sus consejos para mantenerle en el buen camino. La entidad tenebrosa, el demonio, está a su izquierda, y trata, al contrario, de arrastrarle por caminos tortuosos, haciéndole toda clase de falsas promesas. Le dice: sí, es eso el amor, eso es el éxito, eso es la felicidad, y el hombre ingenuo se deja seducir, hasta que se da cuenta de que se ha extraviado.
Ahora bien, si me preguntáis, ¿es esto cierto? ¿Nos acompañan siempre un ángel y un demonio? Os responderé que quizá las cosas no se presenten exactamente así. Este ángel y este demonio son imágenes. En el pasado los iniciados se sirvieron de estas personificaciones para instruir a la gente sencilla, que no habría comprendido con claridad si les hubiese hablado de naturaleza inferior y de naturaleza superior. En realidad no existen en el exterior un ser que tira de nosotros hacia la derecha y otro que tira hacia la izquierda. Todo eso sucede en nosotros mismos. Es en nosotros donde existe este doble movimiento hacia el mundo superior y hacia el mundo inferior. Por eso, cuando creéis haber actuado mal por una fuerza u otra fuerza, es importante que esta fuerza maléfica se haya impulsado a hacerlo. En realidad no es así. Es en vosotros que tenéis algo que os empuja a seguir estas influencias. No es necesario que os empujen hacia ellas desde el exterior. Así que cuidado, cuando deseéis algo, aprendéis a discernir de dónde vienen estos deseos, si de la naturaleza inferior o de la naturaleza superior, y a dónde os conducirán. La juventud no debe suponer que, haga lo que haga, seguirá fresca, vigorosa y con buena salud. Sí, ya sé, es una sensación que tiene de que todo es posible, de que uno es invulnerable y eterno. Desgraciadamente esa sensación no dura mucho tiempo. Pronto llega la realidad, y esta realidad es el desgaste, la debilidad, la depresión, porque no se puede hacer impunemente cualquier cosa. Todo lo que hacemos deja huellas indelebles en nosotros, y cuando despilfarramos las energías y los materiales más preciosos con excesos de todo tipo, no podemos volver a empezar como si nada hubiese pasado, tan frescos y bien dispuestos. Al contrario, nos marchitamos pronto. Cuando ya no estamos tan llenos de vida y somos tan agradables, se nos aprecia menos y poco a poco nos dejan de lado. Pero eso es normal. Evidentemente, así llegamos a la conclusión de que envejecer es algo horrible. Sí, claro que es horrible envejecer para quienes han hecho de todo por entrar en la vejez hastiados, apoltronados y embrutecidos. Y aunque la sabiduría y la lucidez consigan visitarles, ahora ya resultan casi inútiles. Es bueno comprender el fin, pero para esta comprensión sea eficaz debe ser sostenida, alimentada por ciertos materiales. Si ya no se tienen fuerzas, se podrá comprender todo lo que se quiera, pero ello ya no servirá de nada. Incluso uno ya no es capaz de transmitir a los demás las conclusiones de sus propias experiencias. Es cierto que la vida es corta y que las energías que hemos recibido son limitadas, razón de más para que los jóvenes aprendan a escuchar la voz de la naturaleza superior a fin de no despilfarrar sus energías en locuras y futilidades, sino en consagrarlas a la realización de un alto ideal, para así tornarse útiles a sí mismos, a la sociedad y al mundo entero. De este modo, allá donde vayan, en vez de manifestarse como seres corrientes, aportarán algo sutil, puro y luminoso, que inspire, que estimule a los demás y que les comunique el deseo de perfeccionarse. Trabajando así por un alto ideal, con una conciencia dilatada, avanzarán más en la existencia y se volverán más vivos y expresivos. Es inevitable que con la edad aparezcan las arrugas y las canas, que uno se canse más fácilmente, que los miembros del cuerpo pierdan su flexibilidad, que la vista sea menos aguda, etc. Pero, junto a estas pérdidas, ¿cuántas riquezas pueden ganar en su alma y en su espíritu? Por eso, si habéis vivido vuestra juventud, en vez de ahuyentar a todos los que están a vuestro alrededor, como esas personas tan malas, al envejecer se vuelven aburridas y desagradables. Seréis amados. Sin embargo, los que siguen la virtud seréis amados y apreciados, y todo el mundo tratará de estar junto a vosotros, porque seréis como manantiales vivificantes, como lámparas encendidas, como jardines floridos, como vergeles llenos de pájaros y de frutos. Fin del camino 4. El capítulo 4. Capítulo 5. Escoger